Hola a todos, soy la doctora Natalia Nachón y vamos a terminar este curso de posgrado de envejecimiento saludable, nutrición y sarcopenia en personas mayores con el último capítulo que es tratamiento farmacológico y suplementación en el adulto mayor. Para organizarnos con la clase vamos a hablar de los objetivos que vamos a trabajar, que son los aspectos relevantes y el diagnóstico del estado nutricional en personas mayores, que ya lo fuimos trabajando en el transcurso de las otras clases, los conceptos de lo que es el aporte nutricional, la farmacología de la nutrición, que está relacionada con los suplementos nutricionales y la reposición de vitaminas y minerales, y los aportes farmacológicos en relación al tema. Para finalizar, las conclusiones de la clase. La Organización Mundial de la Salud plantea que la década del año 2020 al 2030 sea la década del envejecimiento saludable. Y esto tiene relación con una transición demográfica que se está generando donde los mayores de 60 años se van a duplicar y los mayores de 80 años se van a cuadriplicar. Y de esta manera lo que se busca es evaluar cuáles son las conductas que podemos llevar a cabo para que esta longevidad sea saludable. Es así como se generan pautas en la Organización Mundial de la Salud y dentro de lo que es la salud en general, donde el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional permita que haya un bienestar en la vejez. De esta manera se incorpora un término que es la vitalidad, y la vitalidad está relacionada con la capacidad intrínseca del individuo para conservar y de esta manera sostener el vigor, la resistencia y la resiliencia para enfrentar los desafíos. Es lo que lleva a cabo esta longevidad saludable y que está en relación con todos los parámetros de salud. En relación a la nutrición está íntimamente relacionada con la vitalidad y no específicamente con el peso corporal, como vamos a ver más adelante. Entonces acá planteamos este metaanálisis donde se relaciona el índice de masa corporal y la edad cronológica. La edad en mayores de 60 y 70 años vemos en esta imagen donde se relaciona con el aumento de la mortalidad. Y acá vemos cómo la fragilidad y la caquexia cardíaca son preocupaciones adicionales relacionadas con el bajo peso entre los ancianos, ya que están asociadas a un mal pronóstico clínico, asociada en muchas afecciones, y también puede haber esta paradoja de la delgadez en los pacientes con el bajo índice de masa corporal. En relación al índice de masa corporal, también vemos cómo aumenta la curva de mortalidad cuando el índice de masa corporal aumenta, y es así donde se genera esta paradoja entre el índice de masa corporal y la mortalidad, donde a bajo índice de masa corporal aumenta la mortalidad, al igual que a alto índice de masa corporal, como se ve en la figura. Es entonces cuando hablamos de riesgo nutricional en una persona mayor, no hablamos específicamente del peso corporal, es cuando la dieta no cubre las necesidades de energía, proteínas y otros nutrientes. En esos casos entramos en una situación de riesgo nutricional que puede pasar desde la nutrición adecuada al riesgo nutricional o a estados finalmente de desnutrición. Pueden presentarse diferentes cambios biológicos, como por ejemplo la pérdida del gusto, disminución del olfato, la menor producción de saliva, falta de piezas dentarias o la saciedad precoz, el estreñimiento, la sarcopenia, que están asociadas a causas de desnutrición en la persona mayor, pero también hay otros cambios psicosociales como la soledad, el aislamiento, la depresión, el vivir sin un apoyo, una contención familiar y social, que también se asocian a desnutrición. Pero finalmente las enfermedades son las que producen o la baja ingesta calórica por anorexia, dificultad para la masticación o la deglución, o que también pueden alterar la absorción o por otro lado también aumentar el gasto energético, y son las que finalmente me van a llevar a la desnutrición, principalmente en las personas mayores. ¿Por qué es importante la desnutrición en la persona mayor? Lo más importante a tener en cuenta es que es de alta frecuencia. Cada vez más se presenta
el riesgo de desnutrición en las personas mayores. Y esto tiene mucha relación con que es un diagnóstico que no se piensa y que no se trata y que genera mucho riesgo de desarrollo de complicaciones clínicas. Entonces el paciente llega con la complicación clínica, pero la base de esta complicación es el riesgo nutricional o la desnutrición que se produjo. De esta manera genera más costos en salud por relacionarse con mayores ingresos hospitalarios, mayores estancias hospitalarias también y mayores complicaciones durante esta misma hospitalización. Hay múltiples estudios que determinan esta alta prevalencia del riesgo nutricional en las personas mayores que mencionábamos. Uno de ellos es el estudio PREDICES que se realizó en España con más de 1.500 pacientes en más de 30 hospitales, donde hablan de un 37% de riesgo de malnutrición y más de un 20% de desnutrición al momento del ingreso hospitalario. En Argentina también hay otros estudios, entre ellos este estudio en un hospital de la provincia de Buenos Aires, donde más de 2.000 pacientes mayores, personas mayores, casi un 30% tenía diagnóstico de desnutrición al momento del ingreso hospitalario. Ahora bien, como mencionábamos en clases anteriores, ¿cuál es la herramienta que se puede utilizar? Y hay una herramienta que es muy sencilla, que está validada para personas mayores de 65 años y para evaluar el estado nutricional de las personas, que es el MNA, y de esta manera el tamizaje nutricional es un proceso rápido, simple y que es capaz de identificar cuáles son las características asociadas a los problemas nutricionales también en este individuo. Ver de esta manera cuál es el riesgo de desnutrición o si realmente están desnutridos. Este test contaba con 18 preguntas, pero ahora hay un test mucho más rápido, mucho más sencillo, el actual, que cuenta solamente con 6 preguntas y de esta manera se agiliza el proceso de detección. Entonces es una forma sencilla, rápida, fácil y ágil de poder hacer una intervención en los pacientes a la hora de la consulta, tanto en ambulatorio como en internación. Una vez que realizamos el tamizaje nutricional y tenemos una puntuación, un puntaje, este puntaje va de 0 a 14 puntos. Si la persona va entre los 12 y los 14 puntos, es un estado nutricional normal. Esto significa que tengo que hacer una reevaluación cada 3 meses, ya que son pacientes que tienen riesgo de un proceso de desnutrición o el riesgo de desnutrición. Pacientes que están entre los 8 y los 11 puntos están en riesgo de desnutrición, entre los cuales tengo que hacer, dependiendo de si perdió o no perdió peso, un control dentro de 3 meses o un tratamiento específicamente si perdió peso. Y por último, el grupo que está en menos de 7 puntos, que son aquellos pacientes en los cuales ya hay un grado de desnutrición y tengo que tomar una conducta activa sí o sí a nivel del tratamiento. ¿Qué es entonces lo que sucede con la nutrición en las personas mayores? Es importante que tengamos en cuenta que la alimentación o la nutrición siempre van a contribuir a aumentar la calidad de vida, tanto en los adultos como en los adultos mayores, y de esta manera prevenir y tratar numerosas enfermedades. Ahora bien, en los adultos mayores, en relación a lo que es el tratamiento energético, la cantidad de calorías que se requiere un porcentaje mayor de calorías que van a un 30 kilocalorías peso en las personas sanas, y en aquellos en los cuales ya tengo un grado de desnutrición asociada a un índice de masa corporal menor a 22, hablamos de 32 a 38 kilocalorías peso. De esta manera vamos a poder aportar aquellos requerimientos mayores que se dan en algunos procesos como enfermedades agudas o enfermedades crónicas. Entonces vemos esta pirámide y esta pirámide nos habla de que la atención nutricional debe ser individualizada e integral, y que el manejo exitoso de la desnutrición en los adultos mayores, según las pautas de la Asociación Europea para el Estudio de la Nutrición en las Personas Mayores, implica la provisión de un plan de atención que sea nutricional individualizado e integral y que apunte a aumentar la ingesta de energía en los casos que sea necesario, especialmente la ingesta proteico-energética, y preservar de esta manera la función física. Este plan debe incorporar diferentes preferencias o prioridades que tienen los pacientes en relación a su condición médica, pero también a factores psicosociales y ambientales que pueden influir en la prestación de una atención nutricional más óptima en cada uno de ellos.
El apoyo nutricional puede incluir educación, asesoramiento nutricional, diferentes alimentos fortificados, diferentes suplementos orales o llegar a la nutrición enteral o parenteral, según sea este caminito en la pirámide que sea necesario llegar dependiendo del grado de desnutrición del paciente, y de esta manera podemos ir evaluando y viendo en la evolución y pasando tanto de la pirámide para arriba o disminuyendo y llegando a una base de la pirámide donde la consejería nutricional tiene relación con hábitos saludables y no fortalecimiento de los parámetros nutricionales. ¿Por qué es importante toda esta consejería nutricional y estos planes nutricionales que trabajamos con los pacientes? Porque está demostrado que las dietas, cuando son de calidad, van a reducir el riesgo de sarcopenia, en el caso de los adultos mayores, con una disminución de la capacidad de la fuerza muscular, pero también disminuye el riesgo de presentar otras complicaciones asociadas a la salud. De esta manera, asociando una dieta saludable o una dieta aumentada en ciertos requerimientos en relación con lo que necesita esa persona, me va a asegurar, como mencionábamos al principio, una longevidad saludable o disminuir el riesgo de complicaciones clínicas asociadas a la desnutrición. Acá vemos como en este estudio, también en relación a este aporte nutricional más saludable que mencionábamos, vemos como en este estudio donde lo que se generó fue una dieta alta en proteínas, pero asociada a mayor actividad física, ambas cosas se asociaron a un fenotipo de composición corporal más saludable y disminuyeron el riesgo cardiometabólico en el grupo tratado. De esta manera es importante que destaquemos la significativa importancia de la actividad física en relación a la composición corporal y al perfil cardiometabólico más saludable. De esta manera, la actividad física y un aporte aumentado de proteínas disminuyeron el riesgo de complicaciones asociadas a la prevalencia de obesidad, de inflamación y otros factores de riesgo cardiometabólicos en la población en la cual se indicó este tratamiento nutricional con alto nivel de proteínas y mayor actividad física. Si hablamos específicamente de la nutrición en las personas mayores, como mencionábamos antes, y dijimos que la alimentación y la nutrición siempre iban a contribuir a aumentar la calidad de vida de las personas mayores y prevenir diferentes enfermedades o mismo tratar estas enfermedades, tenemos que saber que el concepto de dieta saludable o de plan saludable tiene que responder a dos características, a la cantidad y a la calidad de los alimentos. Si hablamos de cantidad, hablamos por un lado del aporte energético que mencionábamos hace un ratito, en el cual sabemos que los adultos mayores es importante que este aporte energético vaya desde 1.750 calorías a 2.500 calorías por día, es decir, aproximadamente entre 30 y 35 kilocalorías por kilo de peso por día en los adultos mayores, y que la calidad de la composición de la dieta está en relación básicamente con el porcentaje de proteínas, grasas y carbohidratos relacionados con las necesidades de ese individuo. De esta manera es importante tener en cuenta que a nivel de proteínas este 15-20% que se da tiene que estar en relación a 1.2-1.5 gramos por kilo por día de proteínas en el adulto mayor, siempre en relación con la evaluación de otras complicaciones u otras patologías, como por ejemplo la insuficiencia renal que se da mucho en las personas mayores. Y en ese caso vamos a disminuir el porcentaje de proteínas de la dieta por día, pero es importante que tengamos en cuenta que también hay que evaluar los micronutrientes y esos vamos a mencionar en un ratito. Entonces, en relación al aporte proteico en las personas mayores, es importante que tengamos en cuenta que las proteínas deben ser una ingesta inadecuada de proteínas asociadas a la anorexia propia del envejecimiento, a la reducción de la capacidad de la utilización de proteínas en el propio organismo por la resistencia a la insulina o la disminución del anabolismo proteico o la inmovilidad misma que se da, o que a veces hay una necesidad incrementada de proteínas por enfermedades inflamatorias o infecciones o el estrés propio fisiológico que se da en los individuos.
Es importante entonces que tengamos en cuenta que hay que tener un aporte adecuado de proteínas, es indispensable para mantener y recuperar el tejido muscular en las personas mayores, para mantener las funciones cardiovasculares, mejorar la salud ósea, recuperar las enfermedades crónicas debilitantes y también en ciertos casos de cicatrización de heridas o úlceras que también se da frecuentemente en las personas mayores. Es importante tener en cuenta que en las personas mayores sanas hay que dar una cantidad de 1 a 1,2 gramos por kilo de peso en proteínas. Y para promover el anabolismo hay que dar entre 25 y 30 gramos de proteína por cada comida que hace esta persona. Esto significa que más o menos en un individuo de 65 kilos corresponde a aproximadamente 80 gramos de proteínas en el día. Y como mencionábamos, es importante que repartamos en las diferentes comidas principales, en las 3 comidas principales, entre 25 y 30 gramos en cada una de ellas para poder tener mayor biodisponibilidad, pero también es importante que tengamos en cuenta que para contribuir a este aporte proteico, por ejemplo, si tenemos en cuenta 100 gramos de pollo, tienen 28 gramos de proteínas. 100 gramos de atún tienen 19 gramos de proteínas. 3 huevos contienen 18 gramos de proteínas. 80 gramos de queso, menos de un cassette de queso, tienen 19 gramos de proteínas. 2 vasos de leche, 18 gramos de proteínas. 8 claras de huevo, 28 gramos de proteínas. Esos son diferentes parámetros, pero más que nada para que tengamos en cuenta que es muy difícil que una persona pueda cumplir con este aporte proteico diario, sobre todo una persona mayor, y pueda tener una cantidad diaria de proteínas que sea adecuada y acorde para mantener todo este aporte que mencionábamos para sostener la vitalidad muscular prácticamente. Por otro lado, cuando mencionábamos no solo los macronutrientes como las proteínas, las grasas y los carbohidratos, sino también hay micronutrientes como por ejemplo las vitaminas y en particular la vitamina D, que es una vitamina que el cuerpo la puede producir, la puede absorber junto con el calcio, pero es esencial para formar parte de los huesos. El cuerpo produce vitamina D cuando se expone directamente la piel al sol. Por ello se recomienda que las personas adultas mayores tengan una exposición a la luz solar de 10-15 minutos, por lo menos 3 veces a la semana o todos los días, y se estima que entre el 60 y el 70% de la población adulta no alcanza estos niveles séricos de vitamina D solamente con la exposición al sol. Entonces es importante también tener en cuenta que la vitamina D puede ser parte de los suplementos que tenemos que pensar en personas mayores, sobre todo en mayores de 70 años. Otro micronutriente que tenemos que tener en cuenta en las personas mayores, que muchas veces hay una falla nutricional, es el calcio. El calcio tiene, aparte de su función de construcción y mantenimiento de la estructura ósea, tiene otras funciones que están relacionadas con la contracción muscular, con el transporte de las membranas celulares, con la coagulación, con la transmisión nerviosa y muchas veces en relación también al miocardiocito. La deficiencia a largo plazo se asocia a osteoporosis y a mayor riesgo de fracturas, por lo cual es importante que tengamos en cuenta las dosis recomendadas de calcio en las personas mayores de 70 años, que son entre 1000 y 1300 miligramos por día, y esto equivale aproximadamente entre 4 a 6 vasos de leche por día. Entonces es importante que tengamos en cuenta que muchas veces las personas mayores no toleran bien los lácteos y de esta manera disminuye el aporte de calcio habitual en las personas mayores y tenemos que tener en cuenta para la suplementación. Entonces, cuando hablamos del soporte nutricional en las personas mayores, pensamos en esta pirámide, nos ubicamos en la pirámide y sabemos que tenemos una base de la pirámide donde está la alimentación tradicional o lo que es la educación alimentaria y donde trabajamos sobre todas estas pautas nutricionales que fuimos mencionando y nos aseguramos que tengan un aporte proteico de macronutrientes, proteico de grasa y de hidratos de carbono que sea básico y habitual y que sea necesario y suficiente. Pensamos en los minerales como el calcio y la vitamina D, entre otros, que sea suficiente también, dependiendo de si cumple o no los requerimientos diarios. Y también vamos a
pensar en que si esa persona necesita un soporte nutricional especializado, necesita otras pautas, lo primero que vamos a pensar en la base de la pirámide es la alimentación básica adaptada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son preparados nutricionales que se asocian a lo que es la alimentación habitual y que tienen un aspecto casero, que tienen una preparación que tiene que ver con lo casero y que en realidad están asociados a alimentos que se pueden suplementar o productos que pueden suplementar los propios alimentos. Es así como se puede modificar la textura con diferentes espesantes o con aguas gelificadas y tienen más que ver con suplantar el aporte habitual con las texturas y no tanto con los productos o los productos de nutrición oral. Entonces, ¿cuáles son los productos que se pueden utilizar como fortificación de los alimentos para apoyar la nutrición oral y no tener que dar un suplemento nutricional oral? Y de esta manera son algunos alimentos que son altos en contenido graso, por ejemplo, como son alimentos enriquecidos, como son la manteca, la crema, los huevos, la leche, que son todos productos, el aceite, que son todos productos que se pueden agregar a la parte nutricional, a la dieta, y de esta manera aportar mayor contenido, sea calórico o proteico o en diferentes minerales que sean necesarios en micronutrientes. Por otro lado también, se puede fortificar los alimentos con preparados o preparaciones específicas como proteínas en polvo y de esta manera también aumentar la ingesta calórica o la ingesta proteica con los alimentos habituales. Esta es una práctica que se debe dar muchas veces en adultos mayores, principalmente en aquellos que están hospitalizados o aquellos que están en hogares, donde de esta manera es una forma simple, rápida y sencilla de poder aportar mayor cantidad de calorías o mayor cantidad de proteínas dentro de lo que es la alimentación y la nutrición habitual. Cuando hay un grado de desnutrición en las personas mayores o vemos que los requerimientos nutricionales, ya sean por el aporte proteico o el aporte de minerales o el aporte de micronutrientes, no es suficiente con esta suplementación, entonces ahí podemos pasar a lo que es la suplementación nutricional oral y que son preparados. Los suplementos nutricionales orales se pueden utilizar como reemplazos o como suplementos de la parte nutricional también y contienen macronutrientes y micronutrientes. Se administran para reemplazar o, como mencionábamos, para agregar a la ingesta normal de alimentos por vía oral para las personas que tienen o alguna afección médica o que tienen desnutrición o que tienen diferentes grados de aumento del gasto calórico y de esta manera podemos aportar y subsanar el déficit calórico que tienen. La densidad calórica va de 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro con un aporte de proteínas del 20% o más del valor calórico total de ese producto y que tienen como valor agregado que muchas veces tienen productos como la leucina, el HMB o el omega 3 o calcio o vitamina D que también son micronutrientes que son importantes, esenciales y que están en déficit en los adultos mayores. La leucina y la síntesis muscular que están asociadas son proteínas musculares que disminuyen un 44% en personas mayores de 60 años y de esta manera, al ser un precursor del HMB, de esta manera ayuda a la producción de la masa muscular y mejora el riesgo de sarcopenia en los adultos mayores. ¿Cuáles son las indicaciones de los suplementos nutricionales orales? Son en pacientes que no logran cubrir las recomendaciones de energía y proteínas, como mencionábamos hace un ratito, en aquellos pacientes adultos mayores hospitalizados, en los cuales sabemos que van a tener un aumento de los requerimientos de energía y de proteínas por la inmovilización también, en pacientes que están en rehabilitación, por ejemplo por fisioterapia, por alguna fractura, en pacientes que tienen una alteración de la deglución también se pueden utilizar y de esta manera nos aseguramos el aporte calórico, proteico y de micronutrientes que es necesario. Los suplementos nutricionales puede haber líquidos o pueden ser sólidos también.
y se pueden administrar tanto de una manera como otra, y de esta manera podemos entonces, como decíamos, cubrir los requerimientos. Los suplementos nutricionales proporcionan 400 kilocalorías por día, y de esta manera incluimos al menos 30 gramos de proteínas por día, que mencionábamos es un tercio de los requerimientos por día en los pacientes, en las personas mayores, sobre todo en aquellos que tienen una estancia hospitalaria. Entonces, a través de los suplementos nutricionales orales, ¿qué es lo que logramos? Logramos como ventaja el posible aumento del peso corporal en aquellos que lo necesitamos, mejorar la ingesta dietética, la ingesta nutricional, tanto de proteínas como de calorías, como de micronutrientes, y de esta manera reducir las complicaciones, ya sea complicaciones infecciosas, posoperatorios en el caso de las personas que ya están en un periodo posoperatorio, o de otras complicaciones. Entonces, es eficaz tanto en los parámetros nutricionales como en el aumento de la ingesta energética y proteica, en incrementar el peso como bien dijimos, en prevenir la desnutrición en pacientes que tienen riesgo de desnutrición, aumenta la masa muscular, tiene eficacia en diferentes parámetros clínicos como reducir la mortalidad, aumentar la supervivencia, reducir la aparición de complicaciones en pacientes hospitalizados, como mencionábamos, sobre todo el riesgo de complicaciones infecciosas, reduce la aparición de úlceras por presión, como mencionábamos, por el aporte proteico que me da dentro de los suplementos nutricionales orales. Dentro de lo que son parámetros funcionales o la calidad de vida, aumenta el incremento del objetivo de la actividad física, genera mayor posibilidades de desarrollar actividad física, aumenta de la fuerza muscular, recupera la capacidad para realizar las actividades básicas diarias y mejora significativamente, obviamente, la calidad de vida. En relación a lo que es los parámetros económicos, reduce la estancia hospitalaria, reduce un 30% los reingresos hospitalarios posteriores al alta y reduce de esta manera el uso de recursos sanitarios como las internaciones, como la utilización de las camas en los centros hospitalarios. De esta manera va a haber también una menor requerimiento del control médico, sea a nivel hospitalario o sea domiciliario. Es importante que tengamos en cuenta que la suplementación nutricional oral por sí misma no genera aumento del desarrollo del músculo, pero sí, asociado al ejercicio en personas mayores, en ese caso sí aumenta no solo la capacidad y la mejoría de la función muscular, sino la fuerza, el fortalecimiento, el aumento de la fuerza muscular, y de esta manera previene y trata la fragilidad que se da en las personas mayores, disminuye el riesgo y la tasa de caídas y genera y aumenta de forma sostenida el ejercicio y la suplementación oral la densidad mineral ósea, y de esta manera previene el riesgo de desarrollo de sarcopenia en el adulto mayor. Hay diversos estudios que demuestran la asociación entre el beta-hidroximetilbutirato, el HMB, y la eficacia o la superioridad con otros suplementos proteicos para atenuar la pérdida de masa muscular, la fuerza y la función del músculo específicamente. Y esto se da principalmente en las personas mayores frágiles y sarcopénicas, que si bien no está claro específicamente el mecanismo, sí se vio el efecto del HMB sobre la masa muscular, la fuerza y la función en personas mayores con sarcopenia. Esto se evaluó no solo en el tratamiento nutricional, sino en el aumento de la actividad física en estas personas o del movimiento, donde asociado a la actividad física generó mayor beneficio, con aumento de la masa muscular, aumento de la fuerza y aumento de la función en personas mayores con sarcopenia y fragilidad en mayores de 60 años. Los principales resultados están relacionados con la masa corporal magra, la fuerza de agarre, la fuerza de prensa de las piernas y la puntuación de la batería del rendimiento físico corto, que es uno de los estudios que se utilizaron para evaluar la fuerza muscular. Y de estos estudios que participaron 203 personas con sarcopenia o fragilidad, se vio que había una mejoría
de la masa muscular en aquellos pacientes en tratamiento con HMB. También había una preservación más de la fuerza y de la función muscular en las personas mayores con sarcopenia y con fragilidad. Acá tenemos otro estudio que también evalúa el impacto de la nutrición con suplementación oral en personas con desnutrición, y este estudio se llevó a cabo con 811 personas mayores con desnutrición y se utilizó suplementación nutricional oral durante 180 días, y lo que se evaluó fue el porcentaje de peso corporal y la supervivencia. Y se vio que las personas con suplementación nutricional oral aumentaron más del 5% del peso corporal, y también mejoró la supervivencia con menor número de readmisiones hospitalarias, y de esta manera mejorando la calidad de vida. Estos preparados, suplementos nutricionales orales, contenían HMB, y junto con el asesoramiento dietético asociado al suplemento de nutrición oral más actividad física fueron los que determinaron una disminución en el riesgo de desnutrición y en el riesgo de mortalidad en los pacientes mayores de 65 años. Ahora bien, en este estudio publicado este año, donde se evalúa el efecto de la suplementación nutricional oral con HMB, vemos qué sucede en los adultos mayores con riesgo de desnutrición, y comparado con placebo luego de 6 meses de tratamiento con suplementación nutricional oral con HMB, vemos que significativamente mejoran los parámetros no solo bioquímicos, sino que también hematológicos. Vemos entonces que hay un beneficio en relación a los valores de prealbúmina, de vitamina B12 y de globulina, pero también en relación a los parámetros hematológicos vemos una mejoría en relación a los reticulocitos y a los monocitos, tanto en número absoluto como en el porcentaje y el volumen plaquetario también. Estos parámetros demuestran el beneficio en tratamiento con HMB en forma eficaz en relación a la nutrición, a la intervención nutricional. Entonces es importante que tengamos en cuenta, y esto lo vemos en este estudio que se publicó de malnutrición en adultos mayores de este año, y donde vemos que el cumplimiento de las pautas basadas en la evidencia por parte de los médicos y los otros profesionales de la salud es esencial para orientar la toma de decisiones clínicas en relación a la adecuada nutrición de las personas mayores. Y acá vemos cómo las recomendaciones clínicas que son basadas en evidencia del manejo de la desnutrición en adultos mayores se relacionan con la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, donde proporcionamos las primeras pautas de práctica clínica basadas en el cuidado nutricional de las personas mayores con el riesgo de desnutrición, y de esta manera nos abocamos a la evaluación a través de tamizaje nutricional y de indicaciones nutricionales en el aporte aumentado de tanto el aporte calórico como el aporte proteico, como el aporte de minerales como el calcio, la vitamina D y otras vitaminas como la vitamina B12, por ejemplo, que vemos que en las personas mayores está disminuida. De esta forma tenemos que tener en cuenta que todos estos aportes nutricionales asociados o no a suplementos nutricionales orales es importante para disminuir el riesgo de complicaciones en los adultos mayores. Y por último, este estudio, que es una revisión sistemática de intervenciones nutricionales asociadas a HMB para mejorar la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico en personas mayores, se vio que la mejor evidencia disponible es la que recomienda la leucina, ya que tiene un efecto significativo sobre la masa muscular en personas mayores con sarcopenia. De esta manera se recomienda la suplementación con proteínas, además del entrenamiento de resistencia para aumentar la masa muscular y la fuerza muscular en personas mayores. Y para finalizar con la pirámide de tratamiento nutricional de las personas mayores, vemos como las últimas dos eslabones de la pirámide, vemos la parte de tratamiento nutricional enteral o de tratamiento parenteral. Estos dos principalmente se dan en aquellos pacientes que cursan una internación, ya sea por procesos agudos o un proceso crónico reagudizado, en los cuales no es posible sostener un estímulo de la vía oral, y en ese caso podemos utilizar o la vía enteral o la vía parenteral.
Es importante que ante un soporte nutricional que no evalúa la vía oral, evaluemos y monitoricemos los niveles tanto de fósforo como de potasio como de magnesio, sobre todo los primeros 3 días, para asegurarnos que el aporte es suficiente. En aquellos pacientes con nutrición parenteral, también es importante tener en cuenta todos los parámetros bioquímicos y siempre es importante tener en cuenta que la nutrición vía oral debe ser estimulada y de alguna manera utilizada en cuanto el paciente esté en condiciones. Para finalizar y resumir, vamos a hablar de las pautas publicadas por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo en el año 2024. Comenzamos con los suplementos nutricionales y hablamos de multivitamínicos y minerales. En este caso, la indicación es para prevenir deficiencias comunes que se dan en las personas mayores, especialmente cuando la dieta es inadecuada. Y tenemos que tener en cuenta como clave la vitamina A, C, D, E, K y el complejo B, y como minerales el calcio, el magnesio, el zinc y el hierro. En este caso, la suplementación se da generalmente una vez al día, pero debe ajustarse según las necesidades individuales y siempre bajo supervisión médica. Con relación a las proteínas, las indicaciones para las personas mayores son en el caso de pérdida muscular o sarcopenia, o en aquellos pacientes con riesgo nutricional, o en aquellos pacientes con debilidad muscular. Y en ese caso los suplementos se pueden dar en proteínas en polvo o se pueden dar los suplementos que vienen en HMB. En este caso va a depender del nivel de actividad física y de las necesidades individuales, pero normalmente hay que tener en cuenta que entre 20 y 30 gramos por porción de comidas principales, de las 3 comidas principales, es los requerimientos proteicos para evitar el riesgo de desnutrición o de sarcopenia. En el caso de los ácidos grasos, los omega 3 para reducir la inflamación o mejorar la salud cardiovascular están indicados como suplementos de aceite de pescado o de algas y generalmente se da 1 a 3 gramos por día. Las fibras con una indicación para mejorar la salud digestiva y prevenir el estreñimiento también se pueden dar como suplementos como fibra soluble o insoluble y varía según el suplemento que se puede dar entre 5 a 10 gramos por porción. Y por último, en relación a los suplementos calóricos, es importante tener en cuenta que para aumentar la ingesta calórica se pueden utilizar soluciones nutricionales orales que pueden ser líquidas o pueden ser sólidas, y en ese caso se va a aumentar la ingesta calórica en aquellos pacientes con bajo peso y en aquellos pacientes en los cuales solamente el riesgo nutricional está en relación al bajo peso o a la baja ingesta calórica. Para referirnos específicamente a lo que es el tratamiento farmacológico, tenemos fármacos que pueden generar una apertura del apetito y estos están indicados en aquellas personas mayores con una pérdida significativa del peso corporal y que presenten anorexia, y uno de ellos es el megestrol acetato, que es un progestágeno utilizado para estimular el apetito en estos pacientes. Se da en una dosis comúnmente de 400 a 800 miligramos al día y tiene como efecto secundario la retención de líquidos significativamente. Otro fármaco que se puede utilizar es el dronabinol, que es un cannabinoide que se utiliza para aumentar el apetito y reducir las náuseas en pacientes en tratamiento quimioterápico habitualmente, en dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día y puede incrementarse según la tolerancia, y como efecto secundario puede presentar mareos, confusión, euforia o somnolencia en algunos casos. Otro tratamiento específico es el de las deficiencias, específicamente de minerales y de vitaminas. En el caso de la vitamina D y el calcio, para prevenir la osteoporosis y mejorar la salud ósea, se pueden utilizar dosis de vitamina D de 800 a 2000 unidades al día y de calcio de 1000 a 1200 miligramos al día. Como efectos secundarios, obviamente, la hipercalcemia en aquellos casos con exceso de calcio. Y como otros dos minerales y vitaminas a tratar, puede ser la vitamina B12 para tratar la deficiencia que se da comúnmente en las personas mayores por el riesgo de malnutrición, de mala absorción.
y la dosis es de 1000 microgramos en una inyección intramuscular mensual o dosis orales diarias según la necesidad de la persona mayor. El hierro para tratar la anemia ferropénica, también con dosis de 65 miligramos de hierro elemental 2 veces al día, y ambos en general son bien tolerados y pueden producir algo de malestar gastrointestinal o constipación, pero son efectos secundarios menos frecuentes. Para finalizar, nos vamos a referir a las recomendaciones, y las recomendaciones son principalmente que en todas las personas mayores deben ser sometidas a pruebas de detección de desnutrición o por lo menos de parámetros nutricionales en forma rutinaria para identificar el riesgo de desnutrición, utilizando una herramienta que sea validada, simple, segura, eficaz y rápida, como por ejemplo es el MNA, y de esta manera poder detectar precozmente y en forma rutinaria el efecto nutricional, el parámetro nutricional en nuestras personas mayores. Por otro lado, como segunda recomendación, un cribado positivo de desnutrición o de riesgo nutricional debe ser seguido sí o sí por una evaluación sistemática y una indicación de tratamiento en las personas mayores para evitar el riesgo y las complicaciones clínicas asociadas al riesgo nutricional. Como tercera recomendación, la albúmina sérica puede estar influenciada por la inflamación en los adultos mayores, entonces no se recomienda con un biomarcador de desnutrición en personas mayores. Como otra recomendación, la atención nutricional debe ser individualizada e integral y siempre asociada a un plan nutricional efectivo, teniendo en cuenta el aporte calórico y el aporte proteico necesario en las personas mayores, que está aumentado en relación a los adultos no mayores. Otra recomendación es la atención nutricional debe ser parte de un enfoque de tratamiento multidisciplinario siempre asociado a un plan adecuado en relación a los parámetros clínicos del paciente. Otra recomendación es que los adultos mayores con desnutrición deben recibir no solo el tratamiento nutricional adecuado, sino la información, la educación y el asesoramiento nutricional como pautas, en particular en relación a los aportes nutricionales, sea por suplementación, por fortificación o por nutrición enteral en el caso que sea necesario. En relación a las restricciones dietéticas, es importante que deben evitarse en general, excepto en aquellos pacientes adultos mayores con obesidad, que sepamos que no está relacionado con una obesidad sarcopénica o con una obesidad con desnutrición asociada a micronutrientes. Y por último, es importante ofrecer suplementos nutricionales orales en aquellos pacientes que fuera necesario, con nutrición adecuada, con suplementos adecuados en aquellos que tienen una dieta insuficiente o aumento de los requerimientos en el caso de enfermedad activa o enfermedad crónica con procesos inflamatorios que generan un aumento en las necesidades calóricas o proteicas. Y entonces, para finalizar nuestro curso de posgrado de envejecimiento saludable, nutrición y sarcopenia en personas mayores, es importante que tengamos en cuenta la prioridad en la práctica clínica que se encuentra en establecer un estándar internacional para diagnosticar la desnutrición, fortalecer la calidad de la evidencia que fundamenta las intervenciones nutricionales y de esta manera garantizar que todos los adultos mayores reciban la atención nutricional adecuada. Un obstáculo importante que hay que superar es la identificación de la desnutrición en nuestros pacientes y la asistencia nutricional en los adultos mayores cuando habitualmente se suele desestimar porque existen otras necesidades en su atención. El mejor conocimiento de la atención nutricional de los adultos mayores es esencial para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias, esperamos que el curso haya sido de su agrado, de su interés y los esperamos en el próximo.